Hoy en nuestro programa solidario vamos a hablar de educación en tiempos de cuarentena con el profesor y conferencista internacional Pablo Aristizábal, que ha sido premiado por la ONU a la innovación educativa. Ante la suspensión de las clases presenciales, puso al alcance de todas las instituciones el acceso libre y gratuito de la plataforma Aprender en Casa para los niveles primario y secundario. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio solidario, Andino y el País. Acá seguimos remando, seguimos grabando y manteniendo todo el protocolo, ¿no, amor? Todo como corresponde, firmes. Exacto. Bueno, y hoy, en el contexto de lo que significa el hecho de seguir estudiando, si tenés en casa chicos, lo sabés, a nosotros nos pasa porque tenemos a Sofía en la facu, a Vicky en la secundaria. Y Ramón en preescolar. Que es difícil ponerlo en el Zoom, los chicos que van, vuelan y se aburren, etc. El tema es el presente y la educación por venir. Por eso le damos las gracias a Pablo Aristizábal, que es un experto en estos temas, un emprendedor en educación. Gracias, Pablo, por acompañarnos en nuestro programa. Gracias a ustedes. Bueno, bienvenido. ¿Y cuántas preguntas tenemos para hacerte? Bueno, justamente como acaba de decir Guille, tenemos para todas las edades. Universidad, secundaria y preescolar. Un preescolar tremendo. Yo creo que, bueno, Monchi hizo salita de 4 y va a pasar como directamente a primer grado. Es una experiencia nueva para esta generación que le toca a los chicos. Pero más allá de eso, queremos saber cómo se te ocurrió y cuándo idear este sistema o esta plataforma de aprender en casa y cómo funciona para que toda la gente lo conozca. Bueno, gracias por invitarme. Por favor. En este momento estamos cuidándonos todos. Mirá, ¿cómo se me ocurrió? Cuando hace 23 años yo soy la primer camada de emprendedores tecnológicos de la internet. Mirá, imagínate. Creé una cátedra que es la Cátedra Emprendedor. Ajá. O sea, aparte de tener profesor de la Cátedra de Comercialización, creé una cátedra que es la Cátedra Emprendedor. Bien, o sea que ahí ya también creaste algo nuevo. Y nada, y ahí dije yo, y yo quiero hacer educación por internet. Claro, en ese momento era. No, por eso vamos a situarnos 23 años atrás. O sea, imagínate lo que es. Los mediados de los 90, cuando era algo. 97. Claro, 97, claro. Nos conectábamos con el pipi. Y los celulares eran con antena. Sí, claro. Era Parece que estamos hablando de la prehistoria, pero es así. Es así. Y esto es muy importante entenderlo para ver el mañana. Claro. En 20 años cambió todo el mundo, todo lo que vivimos. Sí. Pensá que, como vos decías, era lo que en aquella época de tecnología de celular se llamaba 1G, después vino 2G, 3G, 4G y ahora viene el 5G. ¿Sí? Tal cual. Y en este momento, para colmo, Tesla está lanzando unos satélites para comunicar por internet a nivel mundial, con lo cual con 5G para todo, en cualquier lugar del... Como que no hay techo. No, la tecnología está haciendo una velocidad y unas transformaciones que ni siquiera podemos digerirla intelectualmente, no podemos cognitivamente poder ir a la velocidad de lo que está yendo la tecnología. Pero con esto termino. No, por supuesto. Cuando empecé, junto a un grupo de la universidad, y primero le digo a mi papá que mi papá tenía una empresa de tecnología muy importante, entonces yo estaba muy involucrado por internet porque papá instalaba los módems de la red ARPAC, que era la primera red de datos de Argentina. Estaba familiarizado. Entonces yo estaba familiarizado, había sido técnico electrónico en computación, digamos, estaba como muy No, y aparte vivía en la fábrica de mi papá. Imagínate, un papá con una fábrica es un jardín infante. Sí. Entonces, pasaba todo eso, toda esa situación, y le digo, mirá, papá, fui a Estados Unidos, que me había mandado él a ver un tema, a una empresa, y vi a un señor con una computadora y me dice, esta es la World Wide Web, y acá estoy mirando mis acciones, cómo crecen. No, yo quiero hacer esto, le digo. ¿Y eso qué? No, bueno, entonces empiezo ahí, y a él mucho, como él le gustaba más los fierros, y esto era software, yo creo la empresa que es hoy la que lanza Aprender en Casa. ¿Qué pasó después? Cortito, yo lanzo Aula 365 como apoyo escolar para la primaria. Sí. Ahí creo una familia de personajes. ¿En qué año fue? Y Aula 365 la creamos, ponele, hará 15 años. Sí. 15 años atrás. Con la banda ancha, con la aparición de la banda ancha, porque nadie sabía para qué usar la banda ancha. Tal cual, entonces yo fui a Telefónica y le dije, mirá si hacemos un producto donde ayudamos a las familias a que los chicos tengan apoyo escolar. Yo estaba muy preocupado por ese tema.
Entonces, ahí creo una familia de personajes que a la historia linda de todo lo que estamos hablando es que esos personajes terminan en Telefe, los creadores, ganó el Martín Fierro, y hoy los creadores, o sea, es como la historia de Angry Birds, lo que pasa es que es Argentina. Claro. Viste que era un jueguito que después terminó en el cine. Bueno, los personajitos de Aula 365 terminan en los creadores, y los creadores ahora están en Netflix a nivel mundial. Los tenés en inglés, portugués, es la única serie nuestra por años que está, es ciencia divertida, que es cuando hago los creadores que nacieron en Aula 365. Perdón, ¿y cobrás derechos por eso? Sí, sí. Ah, bueno, o sea que eso quedó registrado. Porque ¿sabes qué? Este dato no se tiene mucho de que está en la plataforma, de que está en Netflix. Los creadores, que es una historia que yo hice ahí o sea, los creadores son los niños, es casi como una pedagogía que yo estoy tratando de impulsar. Yo creo mucho en la pedagogía del arrojo, en la pedagogía de la transformación, en la pedagogía de la creación, por eso se llaman los creadores. Totalmente, o sea, totalmente. Y en Estados Unidos son creators. Es la familia de personajes. Ahora yo voy a la parte, perdóname, más espiritual. Qué lindo debe ser sentir para vos que podés crear y que lo que creás después, bueno, trasciende y se convierte en éxito, Y ¿no? ayudás al mundo. Y bueno, y de esta manera, por supuesto, teniendo un programa solidario, estás ayudando a un montón de personas a que... A ustedes les pasa, viste, que cuando uno hace un montón de cosas, que no se queda con, viste, pensando a la noche, Sí, es verdad. Oh, qué loco, mirá, hice el noticiero más importante. Es cierto. La verdad. No. Sí. Yo el Martín Fierro lo veo ahí como en los premios. Obvio, es un mimo y es Veo que la gente lo mira, digamos, Tal pero cual. no me genera ninguna... No, pero hoy por hoy, esto que hace Pero 23 este años tema de la nació, creación. hoy por hoy, imagínate lo importante déjame que que te es. diga el tema de la Claro. creación, qué importante y por qué la pedagogía de la creación. Yo creo que nosotros nos constituimos a partir de nuestras creaciones, ¿sí? Y a veces confundimos que crear algo es hacer la lamparita o crear internet. No, cuando vos estás creando una familia, eso es una creación. Bien, obvio. Esa sos vos, Claro. tu familia. Seguro. Eso es Guille, tu familia. Eso es una creación. Totalmente. Eso tiene un valor, porque es todo lo que sos vos. Totalmente. O sea, cuando vos te decís quién soy, bueno, en este caso podés decir creé este programa, creé, bueno, la cantidad de cosas que creás, pero esencialmente está en la familia. Vos decís, este soy yo. Entonces, ontológicamente, cuando decís quién soy, me constituyo a partir de mis creaciones. Entonces, yo creo que esas personas son las que más se autorrealizan, como decís vos. Bueno, pero que después cuando uno llega ahí, no es que está todo el día diciendo, wow, estoy en Netflix. El ego por supuesto no existe. No, pero yo digo, no, perdona, pero decía porque a raíz de todo esto que pasó hace 23 años atrás, hoy por hoy, con lo que nos está sucediendo, aprender en casa es una herramienta fundamental. Yo te estaba hablando recién de mis tres hijos que lo utilizan. Porque nunca te imaginaste una pandemia. No, aunque viví la de la gripe A. A ver. Viví la de gripe A y después de Aula 365, que era para fundamentalmente una familia de personajes que yo hice primaria y secundaria en todas las películas de ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales y lengua con esta familia de personajes. Que lo hice bajo una lógica, lo voy a decir en inglés, es student that student, un chico que le explica a otro chico. Es como, yo estaba queriendo complementar la escuela. O sea, y aparte yo soy profesor y cuando yo miro como me preguntan a mí, yo no veo que 100 alumnos míos me vengan a preguntar, se preguntan entre pares. Sí. Perfecto. ¿Entendés? Entonces yo dije, yo voy a generar algo que sea más empático con ellos, que es como nosotros nos movemos, como yo me movía cuando era alumno. Claro. Yo le preguntaba el 1% al maestro y el 99% a mi compañero que decía, acá está Guillermo que tiene una cara que sabe, vamos a preguntarle a Guillermo. Explícame un poco. Sí, Perfecto. este que viene todas las clases le preguntamos a él. ¿No? O sea, Y es una manera muy, muy didáctica justamente y mucho más fácil de poder aprender. Pero después apareció YouTube. Imagínate que nosotros somos pre-YouTube. Exacto. Totalmente. Después aparece YouTube. Sí. Y YouTube empieza a ser una bomba. Somos pre-celular, todavía somos del plan Megatel y el de amigo que tenía un amigo que podía instalarte un teléfono. Ni hablar de la televisión blanco y negro, pero eso dejémoslo para... Teníamos un amigo que nos instalaba en la eso, ¿no? Pero... No, ¿cómo no me voy a acordar? Si vos ibas venía una vecina y te decía, te están por llamar. Mi amor, tremendo. No, y cuando tenías que salir con una chica, que tenías que llamarla al teléfono, tenías que ir a la de un vecino a llamarla y se te atendía el papá. Decía, era lo peor que te podía pasar. Qué lindo. Bueno, en esa época, ¿no? Para escribir un libro. Estamos terminando el primer bloque y como idea fuerza, que me encantó de lo que dijiste, es que nosotros somos el legado
de la enseñanza que nos han dejado. Vos hablaste de la familia, vos, lo que te dejó tu viejo, tu mamá, lo mismo Caro, yo, probablemente muchos de los que están allí. Somos lo que hemos aprendido, lo que hemos mamado, y los principios que después nos van a regir en la vida. Sí. ¿Por qué? Porque probablemente en la casa nos educan y en el colegio nos instruyen, podemos decir así. Ahora, ¿no? Después lo podemos discutir. Sí. Pero para el segundo bloque me gustaría todo esto bajarlo a la tierra y preguntarte, pues hay mucha gente en un pueblo, en el conurbano, no me tengo que ir a un pueblo de Chaco, o en La Quiaca, en donde a lo mejor no tiene conectividad y el año está pasando y no hay clase presencial. ¿Y cómo vamos a hacer para que eso se recupere? Si es que hay forma de recuperar ese tiempo, llamémoslo perdido o ganado en salud por estar confinados y no contagiarnos, pero desde lo pedagógico, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo te imaginás? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo ves el presente y cómo te imaginás ese futuro? Si el Zoom y todas estas historias vinieron para quedarse. ¿Dale? Dale. Bueno, tras la pausa, no se vayan. Bueno, muy interesante todo lo que hablamos con Pablo y caímos en algo que es una realidad que nos preguntamos a diario. El tema es cómo aprendemos lo que aprendemos, el método de pedagogía. ¿Dónde está el secreto para que la internalización de conceptos cotidianos, ya sea presenciales o a través de Zoom, nos sirva a lo largo de la vida? Bueno, esa es una pregunta muy profunda. Habitualmente nosotros decimos que con más educación cambiamos el país. Y yo planteo que no. Nosotros necesitamos, para tener un mejor país, más de una nueva educación. La educación que nosotros conocemos es una emergente de la era industrial y hoy ya estamos todos en la era digital. El tema es que consideremos la pedagogía, no qué aprendemos, sino cómo aprendemos. Perfecto. Y te lo voy a representar rápidamente. Antes, en la era industrial, vos imaginate que teníamos un avioncito, éramos un avioncito y era un avioncito monomotor. ¿Qué era ese motor? Las habilidades cognitivas básicas, aprender a leer, aprender operaciones básicas matemáticas, memoria. Entonces, vos con un monomotor, con tu avioncito, podías en la era industrial o volar más alto o más bajo, pero podías volar. Sí. El problema es que la era digital no alcanza con las habilidades cognitivas básicas, necesitas habilidades cognitivas superiores, que ya ahí exige pensamiento crítico, necesita proporcionalidades matemáticas, comprensión lectora, imaginación, creatividad, innovación y habilidades socioemocionales, arrojo, o sea, necesitas tener empatía, necesitas tener resiliencia, necesitas tener perseverancia y tenés que tener habilidades tecnológicas, que fundamentalmente es tener un pensamiento crítico digital. Entonces, cuando te dije que con un monomotor necesitamos un jumbo que tenga 4 turbinas, habilidades cognitivas básicas, habilidades cognitivas superiores, habilidades socioemocionales y habilidades tecnológicas. Y ahí volaremos más alto o más bajo, pero en la era digital, ¿no? Ahora, actualmente, como profesor, ¿no?, y muy entendido en el tema, ¿cómo ves la educación actual y cómo ves esto de poder incorporar, esto que es fundamental, como nos estás explicando, porque hemos evolucionado y es obvio, no nos podemos quedar con los principios básicos que teníamos hace muchos años? ¿Cómo crees que es posible adaptarlo y llevarlo a cabo? Bueno, y ahí me das pie a la charla, ¿no? Al core de esta charla, que es, bueno, vino una pandemia, apareció la tecnología. Aparecieron estas Zoom, estas clases virtuales, apareció Aprender en Casa. Todo nuevo. ¿Sí? Que es lo que nosotros abrimos gratuitamente con 30.000 recursos curriculares, que es por lo que hablamos, que es Aprender en Casa. Para la gente que entra a aprenderencasa.com.ar, se inscribe y entra a toda la primaria y toda la secundaria, trilingüe, todas las materias, ejercicios, guías de estudio, resúmenes, películas educativas, todo lo vas a encontrar en aprenderencasa.com.ar. Ahora, fíjate que aparece esto, el cómo aprendemos. Porque acá, obviamente, yo tuve, y te digo que los maestros están haciendo un trabajo espectacular. Eso quería escuchar. Los maestros están haciendo un trabajo espectacular. Hay que liberar la fuerza de los maestros, porque los maestros empezaron, algunos utilizan Aprender en Casa, otros utilizan Wikipedia, otros utilizan Google Classroom, otros utilizan, no importa,
pero estamos aprendiendo qué es esto, cómo aprendemos. Y en la era digital, lo más importante, si vos me preguntaras, son dos cosas. Una es que el niño aprenda a aprender. Tener la autonomía y la capacidad de aprender a aprender. Porque en un mundo de constante cambio, que tus hijos aprendan a aprender. O sea, que ellos puedan decir, bueno, a ver, si esto es nuevo, ¿cómo lo aprendo? Si vos no tenés esa habilidad, quedaste fuera. Y si la tenés la llave del tesoro, porque en un mundo de cambio, vos suponete que vos sos un programador, sabés de una forma de programar, pero ahora apareció otra nueva, a ver, pum, a ver cómo hago, a ver, entro a un foro, a ver, practico, cómo aprendo a aprender, aprender a aumentar. Aprender a aumentar, ¿qué es? Yo tengo una inteligencia biológica y apareció la inteligencia artificial. Nos pasa a todos, ¿viste? Que podemos potenciarnos, que es terrible lo que nos potenciamos. Bueno, ¿cómo potencio? ¿Cómo dejo de mirar el celular como un sistema de entretenimiento para potenciar mi inteligencia biológica? A ser más productivo, a ser más competitivo. Ustedes, yo los miré, ustedes me miraron por internet, y ese tipo de cosas. Nos ha dado una potencia, aumenta. Sí. O sea, aprender a aumentar. Y finalmente, que es lo que por eso propongo los creadores, aprender a crear. Que es justamente esto, darle el valor al hacer y al crear. Lo que nos está pasando ahora con la pandemia puede aportar al aprender a aprender, porque claro, si el chico empieza a generar un hábito, bueno, yo para aprender tengo que investigar, tengo que explorar, tengo que ver distintas fuentes, a partir de la tecnología. Tengo que remar más, tengo que ser más yo. Más autónomo, Guille, más autónomo. Ahora estamos en un momento de la pandemia donde vamos muchísimos días justamente de cuarentena, ya no es más cuarentena, no, pero bueno, ahora, y los chicos claro, ya tal cual, si ya son más de 100 días. Los chicos ya incorporaron justamente todo este sistema nuevo que es el Zoom, y bueno, es el aprender por esta vía. Pero ¿cómo nosotros como papás podemos seguir ayudándolos? Porque estamos también un poco fuera. Yo como mamá me acuerdo que antes de todo esto, más que ayudarlo a hacer alguna tarea de matemática que por ahí le costaba, era eso y para de contar, o algún dibujo que lo pueda ayudar. En cambio ahora es estar un poco atrás bastante del chico. Y si este sistema vos crees que cuando esto termine y cuando los chicos vuelvan a clase, se va a hacer como un sistema mixto, va a quedar el tema del sistema tradicional más hace unos días presencial el y otros tecnológico, días Zoom. Claro. Bueno, a ver, ¿es viable? ¿Y si sería eficiente? Claro, vamos a ver. Si vos me decís qué escuela tenés hoy, yo te voy a decir qué futuro de país tenés. Si tenés una escuela, y por eso insisto en la pedagogía, esta pedagogía donde los haga investigar, donde los haga arrojar y que tengan todos los aprendizajes y todas estas habilidades. Ahora, ¿qué pasa en la escuela? En la escuela está el maestro adelante del alumno. Es como si nosotros ahora estuviéramos hablando con WhatsApp o vía Zoom. Sería una ridiculez. Claro. O sea, Zoom es una herramienta que en el momento donde no está el maestro con el alumno puede servir, pero no va a servir en el momento que el alumno esté con el maestro. Un organigrama, clase, recreo, clase. Claro. Y en ese momento eso es sincrónico. O sea, está el maestro con los chicos. Entonces Zoom no va a ser la mejor herramienta en ese momento. Zoom tiene que ver cuando no están todos juntos. Es una herramienta que funciona como WhatsApp. Ahora, ¿qué significa, qué tiene que pasar, qué debería pasar después de la pandemia? ¿Qué deberíamos haber aprendido? Sí. Una cosa es la que dijiste vos, que es súper importante, claro, que tiene que ver con en la primaria, la relación, que estén los padres al lado de los hijos, ¿no? Vos me dijiste que yo estoy atrás, en realidad estás al lado para él. Claro. Esa relación afectiva es totalmente poderosa. Pasa que no tenemos tiempo. Claro. Tenemos el problema del tiempo, que es el problema que tenemos, pero esa relación es muy importante. Entonces vos me decís, pero todos los papás saben explicarle a un niño, y tenés razón. Entonces ahí aparece, por ejemplo, Aprender en Casa, donde yo, papá, que hay un solo celular en mi casa, porque sabemos que no todos tienen la tecnología, no todos tienen la plata, no todos tienen la conectividad. Pero puede pasar que sí haya. Casi tenemos la plena seguridad que hay un celular en cada casa. No te quepan dudas. Hay más celulares que habitantes en la Argentina. Exactamente. Entonces, yo soy papá, y le digo, vamos a ver una película juntos de la fotosíntesis. Vamos a entrar a ver la película juntos. Entonces, ahí sucedieron dos cosas. Estamos al lado y ya sabemos la importancia. Y te digo, que esto es científico. Los chicos de la secundaria, con la pandemia y la tecnología, le ha ido peor que a los de primaria. ¿Y sabes por qué? Porque los papás están al lado. Claro.
En cambio, si vos... Sí. Perdón, ¿estás hablando de lo afectivo? Exactamente. Increíble lo que nos conexión estás afectiva. contando, Pablo. Es maravilloso. Pero es un estudio Es increíble. Sí. Es maravilloso. Sí. No lo hubiera pensado. No, y Mirá. bueno, fíjate vos, No. y fíjate qué interesante. Ahora, si vos venías, mamá, a hablarme en la secundaria, mi mamá yo te sacaba corriendo. Te da vergüenza. obvio. Los padres vergüenza. en la secundaria los padres nos dan vergüenza. Nos da vergüenza, Te ¿viste? digo Pero por qué. no está mal, Sí, nos sí, amamos, sí. pero no Claro, nos da obvio, pero no vergüenza. Es así. cerca. Después lo volvemos a Claro, querer. hay un rato que no nos quieren cerca. Sí. No, mi hija, nuestra hija, perdón, de que está en el secundario, justamente esto, la vemos tan autosuficiente Claro. con esta tecnología Claro. nueva Dice, que "Soy decís acá". bárbaro. No, En no, cambio, yo- bueno, a Monchi lo tenemos que estar Pero a al él, lado. pero ella es eso Mirá qué por la bárbaro. primaria que tuvo con ustedes como Ah, papás. Muy bien, Entonces, perfecto. Pero te tenemos que llevar un mensaje a la gente. En 30 segundos porque estamos terminando el El programa. Tenemos tanto para mensaje es, no importa cuánto sabes o no sabes, lo importante es que estés cerca y que lo ayudes con tu celular, porque tu hijo no tiene ese celular, Claro. porque tu hijo de primaria no le pudiste comprar ese celular por Sí. los costos, pero vos sí lo tenés. Sí. Dáselo una hora Claro. y decile, utilizalo como una herramienta para mejorar en la escuela. Por ejemplo, si yo veo la clase, Guillermo, antes, Sí. si yo, por ejemplo, sé que voy a hacer fracciones y antes veo una peliculita de 3 minutos de fracciones, mi educabilidad cuando yo llego al aula va a ser mucho más poderosa Claro. y vamos Totalmente. a tener una conversación curricular dentro del aula mucho más potente, que es parte de todo lo que hablamos hoy de cómo aprendemos, ¿no? Más rica. Bueno, enriquecedora y maravillosa esta Un charla placer. que nos ha despertado realidades que no sé si desconocíamos, pero que nos damos cuenta que son congruentes con lo que estamos viviendo, pero en el devenir de la urgencia del día a día, por ahí lo pasás de largo. Pero nos parece muy interesante también para que la gente, no solo lo hacemos para la gente que está en casa, ¿no? Seguramente también esté diciendo como nosotros, es verdad. Nos está pasando, si tenés un hijo en la primaria y en la secundaria, este fenómeno al que vos hacías referencia. Y de ahora en más Bueno, voy a decir al lado de mí. Me encantó esa frase. Pablo, muchas Un gracias, lo placer, mejor. un Un beso para los dos. Gracias por haber venido en este marco que nos obliga a ni siquiera habernos podido abrazar, Sí, pero ya habrá tiempo estamos para los tener, dos con- sí, todos con para tener más nuestro- charlas. Nos encontraremos ¿Eh? en la cancha. Sí, es sin en algún dudas. momento. Nos encontraremos en Y la cancha. aguante la academia. Nos vamos ahí con el chino. Sí, sí, señor. A ver, vos no podías ser de otro equipo que no fuera la academia. No, es una pasión inexplicable. Además, Es verdad. La Racing es una pasión inexplicable. Total, Es totalmente. todo lo que es, lo que tiene que ser. Y fíjate que Racing, los dos vamos a Racing, la emoción es el motor de la acción. Y Racing es pura emoción, ¿no? todo dicho. Pero ¿qué más se puede agregar? Señoras y señores. Solamente nuestra frase, amor. Sí, que ser solidarios. Hace muy bien al corazón. Hasta el próximo fin de semana. Chao.